Daddy Yankee es considerado el mejor de todos los tiempos del reggaetón. Nos ha venido dando música y letras frescas como Shakey Shakey, Despacito, Dura, Que Tiren Pa'lante, etc. Pero no siempre fue así. Antes de llegar Daddy Yankee a estas letras tan limpias y ser de gusto mundial, hay un pasado callejero que envuelve su vida, la cual te vamos a detallar, ya que estuvo llena de vivencias under. Pero antes quiero presentarte la super colaboración de Danry y NG Santana, titulado Ganas. Baby, siempre llamas, que me tienes ganas, yo loco por verte, pero cuando marco me sale ocupado, baby, ganas. Este tema, con buenísima calidad musical de Danry junto a MG Santana, te lo dejamos en la siguiente tarjeta apuntada por la flecha, al igual que en la descripción de este video junto a sus redes sociales. Síguelos y apóyalos porque talento sí hay. Ahora sí, comencemos. Ya no quiere ver la playa, pero igual trajo el bikini. Yo no le sorprende mi piquete. A medida que Daddy Yankee iba creciendo, se interesaba por el hip hop en español, especialmente por los temas sociales, conscientes, y se vio cada vez más atraído por la vida en la calle de su vecindario, el proyecto de vivienda Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico. Cuando se la pasaba en el barrio y decidía grabar para los cassettes de DJ Playero y hasta en sus producciones en solitario, siempre se sentaba a escribir sus letras fuera buscando inspiración, hasta que un día, en un confuso incidente en que bandos se enfrentaban, según cuenta Daddy Yankee, fue impactado específicamente con un AK-47 y este impacto le fracturó la cadera y por este caso duró un gran tiempo sin poder caminar, andando hasta en silla de ruedas, hasta logró hacer presentaciones en muletas. Un accidente, pero esta canción original, rápido, esta es mía y dice, todo el mundo la conoce, mira, así que muerte yo le doy, hay que se tromeca con mi corillo, ya tú ves, así que muerte yo le doy. Y le costó tener que dejar de jugar béisbol, deporte el cual hasta le veía un gran futuro, y estuvo a punto de firmar, tiempo en el que precisamente nacía su hija Yamilet y tuvo que dedicarse a la música al 100%. En este corto video podemos ver cuando Playero enseña el lugar donde cayó Daddy Yankee cuando fue impactado aquel día. Después del tiro de Yankee, cuando empezamos a buscarlo, que no lo encontrábamos, pues empezamos a escucharlo, ay, ay, llamando, ¿entiendes? El quejido. Pues pasó aquí lo encontramos aquí. Aquí mismo. Sí, aquí mismito. Sí, estaba consciente porque cuando le preguntamos, hey, ¿estás bien? Yo, me duele la pierna, me dieron en la pierna. Y ahí fue que entonces, cuando él brincó, mira, ese testigo. O sea, él corriendo, todo el mundo corre y corre, una de las balas, cuando él brincó por encima del carro, que cayó, pues parece ser que y ahí cayó. Yankee cuenta que esto pasaba muy a menudo en el barrio y que era casi normal. Por esto vimos hace un tiempo, mientras Daddy Yankee estaba en plena entrevista, en Colombia, sonaron unos fuegos artificiales y Yankee casi se tira al suelo. Al parecer todavía tiene esa frustración y lo primero que dice a la entrevistadora que tranquila, que él viene de Barrio Obrero. Y también pues continuamos aquí en Cartagena y se nos nosotros fueron petarlo, se nos fueron aquí las cositas eso pasa que todo el vamos a tiempo en botar Barrio esta Obrero. noche. Yo vengo de Barrio Obrero, baby, ya estoy Y nosotros acostumbrado a eso. Qué adrenalina está Todo todo el salir el mundo. 28 de diciembre. No, claro, es que Barrio estamos en Obrero, celebración, papi. ¿no? Yankee, en parte de sus momentos, intentando salir adelante con la música, se le vio hasta fotografías mezclados con bandidos y vida callejera, con chicas, etc. En sus principios de su carrera musical, tuvo riñas con el rey de Carolina, Falo, y hasta se dieron puños, y luego Daddy Yankee bajó con un combo a la misma casa de Falo, y se cuenta que a Falo no le fue nada bien. Luego de esto, Daddy Yankee le dedicó una tiradera a Falo titulada Knockout. ¿Será que le dio un knockout? Bueno, luego arreglaron y Falo pasó a ser corista de Daddy Yankee. Y hasta Nicky Jam explica en una entrevista para Rapetón que una parte de la serie presentan a personas de la calle y el bajo mundo hablándole feo a Daddy Yankee, cosa con lo que Nicky Jam no estuvo de acuerdo y dice que Daddy Yankee nadie le bajaba la cabeza ni le hablaba feo, que Daddy Yankee era respetado en la calle y que corría fino. Otro caso de la serie de Nicky, el ganador, para los que la han visto, es cuando Daddy Yankee y Nicky Jam tuvieron que salir huyendo a New York por problemas con algunas personas de la calle. En todo ese tiempo presentan a Nicky Jam vendiendo sustancias en la calle de New York para sostenerse. Lo que también parece extraño es que presentan a Daddy Yankee siempre acostado en el departamento. ¿Crees que esto era así?
o no quisieron presentar a Daddy Yankee como verdaderamente se defendió en esos días. El rapero Fat Joe dijo en una conversación tipo entrevista junto a Nori que conoció a Daddy vendiendo sustancias en las calles de New York. ¿A quién le creo? ¿A la serie a la cual Nicki dice le cambiaron muchas cosas sobre la realidad o a Fat Joe? Por esta y otras razones, Daddy Yankee, con su swing de shaky shaky y que tire para adelante, puede hacerte canciones que te hablen de los problemas de la calle, cosas las cuales vivió en carne propia. Al final te dejamos un video que nos muestra las vivencias de Daddy Yankee en Torre Sabana. Haz clic en el siguiente cuadro y disfrútalo, y no olvides suscribirte a nuestro canal.